Estamos hablando sobre las disciplinas que transforman y así pues nos hemos venido. Vamos a escuchar esta noche otra prédica en relación a la disciplina y hoy correspondería pues el tema, la disciplina de la voluntad. La voluntad tiene que ser igual, ¿verdad?, que las demás cosas, ejercitada en aquello que nosotros estamos deseando. Voy a pedirle a mi hermano René Monroy, él es encargado, y pues damos gracias al Señor por todos los hermanos que estamos llevando adelante las prédicas. Gracias, René. Padre, gracias Señor, gracias Dios por esta oportunidad, gracias Padre porque nos das ese privilegio, mi Dios, de estar escuchándote, Señor. Padre, te pedimos, Señor, en este momento que tomes control, Señor, de todo lo que va a pasar en este momento, Señor, que sea tu palabra, Señor. Señor, yo sé que no soy el adecuado, Señor, pero tú tienes el control, Señor, y tú vas a hablar, Señor, por medio, Señor, de esta boca, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La disciplina de la voluntad. La disciplina de la voluntad. Yo creo que a pesar de que todos, creo yo, todos los que estamos aquí, ¿verdad?, a pesar de que hemos recibido a Cristo en el corazón, ¿verdad?, a pesar de que somos cristianos, siempre quizás de alguna manera o en algunas ocasiones, o muchos quizás, vivamos dominados tal vez por algún vicio, algún pecado, alguna debilidad que aún tenemos, ¿verdad? Es común a veces que los cristianos, pues, ¿verdad?, que todavía hay situaciones que todavía nosotros no hemos podido dominar. Digo no hemos podido dominar porque estamos conscientes de que estamos haciendo o practicando algo que sabemos nosotros que no le agrada a Dios, ¿verdad? Que no está de acuerdo a una vida que Dios quiere que nosotros llevemos, ¿verdad? Son cosas que aparentemente, fíjense que pareciera que son como, ¿cómo le diría yo? Quizás que son pequeñeces, podríamos hablar, o no de pequeñeces, pero tal vez que no son trascendentales en nuestra vida, ¿verdad? A veces nosotros así los consideramos, a veces pueden ser alguna mentirita que nosotros estamos acostumbrados. Vamos a comenzar quizás por lo más sencillo, algunas mentiritas que nosotros estamos acostumbrados a decir, ¿verdad? Un ejemplo a veces, que por llegar tarde al trabajo, mire, se nos sale a nosotros la mentira de que fíjese que usted viera que una gran trabazón que había. Yo trabajo en San Salvador y la palabra más común es eso. Le echamos, así como el cristiano le echa la culpa, toda la culpa, le echa al diablo, pues allá también toda la culpa le echan a la trabazón, al citrán, dicen. Entonces, fíjese que había una gran trabazón, dice, o no pude llegar a trabajar por tal cosa, y quizás en el fondo nosotros sabemos por qué es, ¿verdad? Que la causa por la cual no es esa la que estamos diciendo, pero nosotros lo decimos bien libremente, ¿verdad? Fíjese que no voy a poder llegar a trabajar porque físicamente me siento un poco enfermo, me siento mal. Así que es lo que tiene, fíjese que ha amanecido con sueño y eso no es normal. Así que yo no voy a ir a trabajar. Entonces dice uno a veces, esas son mentiras que a veces nosotros tenemos, ¿verdad? Y son cuestiones y que estamos viviendo con ello. O a veces, como le digo yo, alguna debilidad o algún vicio. Yo he conocido algunos cristianos, pues, ¿verdad?, allá en la oficina y que ellos salían a echarse su cigarrito, ¿verdad?, a fumar su cigarrito. Y eran cristianos, iban a la iglesia y todo, ¿verdad? O hermanas que digamos que les cuesta, ¿verdad?, quedarse callada y que son parte y que eso ya forma parte de nuestra vida.
Entonces, tal vez nosotros ante los ojos de afuera, de la gente que no es cristiana, dicen, ay, estos cristianos hipócritas, ¿verdad? Porque nos ven situaciones o nos ven actitudes, o no solo actitudes, ¿va? Sino que porque nos ven que nos domina algunas cosas todavía, y que tenemos algunas cosas que no deberíamos de tener. Dicen, ay, es que los cristianos hipócritas. O a veces nosotros entre cristianos decimos, ay, es que estos cristianos son cristianos carnales, decimos nosotros a veces, ¿va? Porque están practicando cosas o practicamos esas cositas que tenemos ahí. Y la verdad es que quizás no es que seamos cristianos hipócritas o cristianos carnales, ¿va? Sino que quizás lo que nos falta es lo que el tema nos trae esta noche, es la disciplina de la voluntad. Eso es lo que nos falta, ¿verdad? La disciplina de la voluntad. Porque el hecho de que nosotros que estemos conscientes, ¿verdad? Porque estamos hablando nosotros de cosas que hacemos que son pecado y que estamos conscientes que son pecados, ¿verdad? Aquellas cosas que nosotros, los hombres, que a veces no podemos dominar los ojos, ¿verdad? Y que andamos viendo y lo que no debemos. Son cosas que a veces forman parte de nosotros y no se puede. Sentimos nosotros que tal vez la palabra que usamos es que no he podido, es que la verdad es que no puedo, ¿verdad? Yo he querido quitármelo, pero en realidad nosotros como cristianos, vamos a ir viendo más adelante, no es que no pueda, ¿verdad? Muchas veces es que estamos cómodos con eso y ya forma parte de nosotros. Ese pequeño vicio, esa pequeña debilidad, ese pecado que nosotros practicamos. Cuando nosotros como cristianos pecamos, no es que nosotros pequemos porque hay una fuerza desconocida que nos empuja. Nosotros los cristianos no podemos decir eso, fíjense que de repente me estaba pecando yo aquí. De verdad, yo no sé cómo. No, ¿verdad? Nosotros debemos de estar conscientes de que como cristianos, como personas nacidas de nuevo, ¿verdad? Nosotros percibimos definitivamente ese proceso que se da cuando practicamos nosotros el pecado, ¿verdad? Cuando nosotros practicamos o ponemos en práctica eso, ¿va? No llega así nomás, ¿verdad? Cuando yo decidí mentir, que me dormí, que no me levanté temprano y no fui a trabajar porque me dio haraganería, o sea, yo pensé, ¿verdad? Razoné, ¿verdad? Medité, razoné y dije, pues, e inventé. Y dije, bueno, voy a llamar, de todos modos yo tengo derecho y voy a decir que me siento mal de salud. Y era mentira. Entonces, nosotros como, en esas cosas pequeñas, nosotros como cristianos es mentira que hay una fuerza o que nosotros nos encontramos pecando, haciendo ese tipo de cosas, así nomás. Si nos llega así como cuando llueve, ¿ves? Ya está lloviendo. No. Es un proceso que nosotros lo conocemos, que estamos conscientes de eso, pero que aún lo estamos practicando. Pero cuando nosotros decimos la disciplina de la voluntad, ¿qué es la voluntad? Así en una forma quizás más sencilla, más escueta, es la parte de la personalidad que da carácter, firmeza, que nos hace decididos o indecisos. Eso es la voluntad, ¿verdad? Es algo intrínseco en nosotros, que nosotros lo tenemos, es una fuerza de nosotros, ¿verdad? Es parte de nosotros. Es como que nosotros nos despersonalicemos, ¿verdad? Y está esa fuerza de decir el poder de decisión, ¿verdad? De hacerlo o no hacerlo, ¿verdad? Esa es la voluntad, es la parte de esa personalidad. Por eso nosotros a veces decimos que es de voluntad débil. Nosotros decimos es de voluntad firme, es de voluntad fuerte. Entonces, la voluntad es eso, lo que nosotros mostramos nosotros ante situaciones difíciles. Fíjese que hay una en la Biblia nos da un pasaje cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, eso está en 2 Timoteo 1:7. Le dijo a Timoteo, mira, le dice Dios que no nos ha dado un espíritu de cobardía, le dice, sino de poder, amor y dominio propio. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo que Dios le ha dado dominio propio, es porque Timoteo, siendo muy joven, tenía que estar al frente de personas mucho más adultas y de experiencia que él, ¿verdad? Y que tenía que mantenerse firme frente a ellos y de cualquier argumento que ellos le presentaban, porque Timoteo lo había dejado al frente el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces,
él necesitaba y veía cómo la gente adulta, como personas mayores, vemos nosotros a Timoteo, que estaban tomando una actitud, y él como joven, él tenía temor y él sabía que se estaba presentando en una situación que aparentemente no podía dominar. Entonces viene el apóstol Pablo y dice, mira, le dice, Dios no te ha dado cobardía, sino que te ha dado dominio propio. ¿Qué significa? Que cuando nosotros no tenemos ese dominio propio, esa fuerza de voluntad, lo que nosotros tenemos que es cobardía. Porque por eso es que amarra él en este versículo el apóstol Pablo y le dice, mira, Dios no nos ha dado ese espíritu de cobardía. En otras versiones dice espíritu de temor, en otros dice ese espíritu ¿de qué? De poca fuerza, no sé cómo es que dice, sino que de dominio propio. Entonces, ¿qué significa? Que cuando nosotros no mostramos ese dominio propio, es porque nosotros estamos mostrando, ¿qué? Estamos mostrando cobardía. El dominio propio Dios nos los ha dado primero para mantener activo el espíritu de Él en nosotros. Por eso nos ha dado a nosotros el dominio propio, para que en determinadas situaciones no actuemos según nuestros deseos. Por eso es que Dios nos ha dado ese dominio propio, ¿verdad? Nuestras faltas o debilidades, recordemos, con el tiempo se van volviendo hábitos, ¿verdad? Y crecen y nos volvemos y se vuelven parte de nuestra vida. Y lo peor de todo es de que esos malos hábitos o esas situaciones que nosotros practicamos, aparte de que van siendo parte de nuestra vida, ¿verdad? Esas pequeñas mentiras que a veces decimos, esas situaciones que nosotros practicamos y que de repente nos caemos, como dicen ahí, ¿verdad? Esas cosas se van haciendo hábito en nosotros, eso es lo peor, pues. Y quizás más allá de lo peor, es de que cuando nosotros estamos viviendo y aprendemos nosotros a vivir con eso, lo estamos también transmitiendo a nuestras generaciones, a nuestros hijos. Eso es lo peor. Yo tengo un amigo que me decía, fíjate, que nosotros queríamos hacer un pequeño, una pequeña reparación, fíjate, entonces le habían pedido, me pidieron a mí un balde de arena. Y fíjate, ¿para qué iba a comprar un balde de arena? Y fíjate que allá, como a 2 cuadras, había un chero de que tenía el cerro de arena, así que yo le dije a mi hijo, mira, vamos, de todos modos, yo no creo que ni cuenta se de este vecino, dijo, y fue a sacarle el balde de arena. Entonces, ese es lo peor, que a veces nosotros hacemos cosas, ¿verdad? Que sabemos nosotros que no son correctas, y aparte de que lo estamos haciendo nosotros, se lo estamos transmitiendo a nuestras generaciones, a nuestros hijos, porque ¿qué le estaba enseñando él en ese momento al hijo? Que podía hacer eso. ¿Por qué? Porque era algo pequeño, algo que posiblemente no se había dado cuenta. Ese quizás es una de las cosas que nosotros debemos de tomar en cuenta. Las cosas pequeñas, una cosa grande no nació siendo grande, sino que nació siendo pequeña. Esas cosas y esos malos hábitos o cosas que nosotros tenemos, porque no tenemos esa disciplina de la voluntad, van creciendo, se vuelven hábitos. Crecemos con ellos. Andamos con ellos. Miren, eso en el caso que les decía yo de las mentiras pequeñas, pues, ¿verdad? Hay gente que habla de las mentiras blancas, dice. Eso no existe, de las mentiras blancas. La mentira es mentira y la mentira es pecado. Eso así de sencillo, ¿verdad? Entonces, nosotros nos acostumbramos tanto y vemos nosotros cómo va formando parte de nosotros, ¿verdad? Esta noche yo creo que Dios nos va a dejar el mensaje específico, es de que muchas de las cosas que nosotros tenemos, ¿verdad? Muchos de esos vicios o debilidades que nosotros aún no hemos podido entregar, son las cosas que en determinado momento, mire, para Dios no hay cosas pequeñas, porque Él es un Dios grande. Para Él no hay cosas pequeñas. Para Él hay obediencia o desobediencia. O hay pecado o hay santidad, ¿verdad? Para Él no hay cosas pequeñas, ¿verdad? Entonces, pero esas cosas que nosotros muchas veces las consideramos pequeñas, ¿verdad? Y que las practicamos, son las cosas que llegan a ser cosas grandes y crecen en nuestra vida. Cuando una persona tiene su voluntad fortalecida por Cristo, ¿verdad? Sus hechos son
congruentes con sus palabras. Santiago dice que tu sí sea sí y tu no sea no. Una voluntad fortalecida, ¿verdad? O una voluntad disciplinada, es aquella voluntad, se le nota a una persona porque lo que hablamos es congruente con lo que hacemos, ¿verdad? Por eso, primero. Segundo, se nota porque hay firmeza en nuestras decisiones. A veces, y hoy estoy haciendo referencia a las cosas pequeñas y a las cosas rutinarias. A las 5 vamos a estar aquí y ahí siempre estamos acostumbrados nosotros a llegar tarde, ¿verdad? A veces en cositas tan pequeñas. La voluntad firme o la disciplina de la voluntad nosotros la vamos a notar por eso, hermano, ¿verdad? Primero, porque es la congruencia entre lo que nosotros hablamos y lo que nosotros actuamos. Segundo, en el poder decisorio, ¿verdad? En las decisiones que nosotros tomamos, ¿verdad? Mire, a nosotros Dios cuando nos dice de que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado dominio propio, nos está diciendo de que usted y yo necesitamos una firmeza de voluntad para nuestras decisiones. Eso es lo que nos está diciendo. Miren, ustedes necesitan una fuerza de voluntad en sus decisiones. Ahora, ¿cuáles son los parámetros que nosotros tomamos para nuestras decisiones, verdad? Aquí en la palabra nos dice que Él nos ha dado el espíritu, Él nos ha dado a nosotros el espíritu de dominio propio. ¿Por qué? Porque usted y yo, nosotros no lo tenemos. En todo momento, nuestras decisiones y nuestra forma de actuar solamente pueden obedecer a puede obedecer a dos orígenes. Uno, a mi voluntad, y dos, a la voluntad de Dios. No hay un término medio en nuestras decisiones. No hay un término medio en nuestras actuaciones. No hay un término medio en nuestras actitudes. O actuamos nosotros conforme a la voluntad de Dios, o actúo yo conforme a mis deseos. En Colosenses 2:6-7, en Colosenses 2:6-7, dice: por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Es decir, que nuestra voluntad debe crecer diariamente con el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Pedro 3:18 nos dice: más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para crecer en la gracia de Dios y en el conocimiento del Señor Jesús es necesario tener una voluntad firme, disciplinada en el Espíritu Santo de Dios. Es quizás penoso, ¿verdad? De que muchas veces nosotros como cristianos, ¿verdad?, cedemos nosotros a nuestros deseos, ¿va? Cedemos a nuestras voluntades, ¿verdad? Es un poco a veces difícil también de entender, ¿verdad? Es difícil entender que nosotros teniendo conocimiento teniendo conocimiento pleno de la palabra y de lo que Dios quiere que nosotros hagamos y que nosotros actuemos, nosotros siempre estamos a veces actuando y haciendo conforme nuestros deseos. La voluntad en nosotros muchas veces no ha sido fortalecida, La voluntad en nosotros sigue estando de una forma, quizás de una forma fomentada, ¿verdad?, con todas las cosas que nosotros hemos tenido y hemos crecido. Nuestra voluntad ha sido así. Nuestra voluntad ha sido formada por muchas cosas, pero definitivamente siempre nuestra voluntad ha sido formada por las cosas que nosotros queremos, por las cosas que nosotros deseamos.
¿Qué es lo que predomina en la voluntad que nosotros tenemos? Predomina siempre el egoísmo, lo que yo quiero. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Le dice que él tiene ese dominio propio, le está diciendo de que la parte, ¿verdad?, de la voluntad de él, aquellas cosas que genera temor para no hacer la voluntad de Dios, porque eso es lo que le genera temor, no hacer la voluntad de Dios, dice, yo te he dado un espíritu, no te he dado un espíritu de cobardía, sino que de dominio propio. Lo que le está diciendo a Timoteo en ese momento, le dice, mira, vos necesitas fortalecer tu voluntad con lo que la palabra dice. No es lo que vos crees, no es lo que nosotros pensamos, no es lo que nosotros creemos, es la voluntad de Dios en nosotros. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Nosotros hemos sido renovados, hemos sido nacidos de nuevo, somos cristianos y somos libres. Hemos sido libres a través de la sangre de Cristo. Pero ¿qué es lo que ha sucedido si yo no he tenido libertad en todas las áreas? ¿Por qué hay áreas en mí que todavía están ahí sujetas a lo que yo quiero, a mis deseos? Ese es el grave problema. Y el grave problema radica también en que esas cosas pequeñas, hermanos, van a ir creciendo. Van a ir creciendo. Nosotros tenemos esos pequeños, entre comillas, hábitos y que creemos nosotros que los practicamos y creemos que están allí y que no van a ser mayor cosa. Pero mire, el hábito se va a hacer un hábito y el hábito va a crecer. Nuestra voluntad se va como petrificando en el sentido de que está haciendo lo que nosotros queremos, lo que mi carne dice, lo que mis deseos dicen. No darnos cuenta nosotros, ¿verdad?, de que no estamos haciendo nosotros, no estamos siendo firmes en hacer la voluntad de Dios, eso nos lleva a nosotros a tener una voluntad débil. Hay un versículo tan famoso que yo creo que todos nosotros lo hemos mencionado, lo podemos, es tan corto, que es Filipenses 4:13. Dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo creo que todos lo sabíamos ya de memoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjese que el apóstol Pablo se lo está diciendo aquí a los filipenses en el sentido de que de todo lo que él había pasado, de toda la situación difícil que él había pasado en escasez y situación que él había pasado de abandono, y él estaba diciendo a los filipenses, ¿verdad? Miren, si yo he aprendido a vivir en escasez, en abundancia y todo, dice porque es Cristo el que me da la fortaleza. En este pasaje, tanto como en el que mencionamos nosotros con Timoteo, en ambos, cuando ella le dice a Timoteo que no le ha dado un espíritu de cobardía, sino de dominio propio, y aquí donde les está diciendo a los filipenses de que todo lo puede en Cristo, lo está diciendo en el sentido de que él puede soportar. Él ha soportado ambas cosas. No lo está diciendo en el sentido, yo todo lo puedo en Cristo y yo puedo pararme y hacer lo que yo quiero. No le está diciendo en el sentido de yo todo lo puedo en Cristo porque yo puedo emprender lo que yo quiera. No, el sentido de esto y el sentido de lo que le está diciendo a Timoteo es el sentido de soportar, de resistir, de vencerse a él. Ese es el sentido que le está diciendo. Mira, Dios te ha dado a vos un dominio propio. Vos podés resistir, vos podés dominar esa situación. Cuando le dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, le está diciendo, yo he podido soportar. Eso es lo que le está diciendo.
No es el sentido aquel que muchas veces le damos nosotros, ¿verdad? Y decimos, sí, es cierto, yo puedo emprender algo, yo puedo hacer algo, ¿verdad? Entonces vengo yo y dice, no, si lo voy a hacer, pues, porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, ese versículo está ahí, pero ese versículo, cuando Pablo lo dijo en ese sentido, ¿verdad? Lo dijo en ese sentido de lo que él estaba pasando, de lo difícil que es. Porque yo le preguntaría a usted, y yo me voy a poner como ejemplo, es difícil a veces quitarse a nosotros esos malos hábitos. A veces es tan difícil quitarse esos pequeños vicios. Es difícil. A veces uno dice, si ya lo intenté, yo no puedo. Y no quiero llegar quizás a puntos más específicos, pero a veces yo les decía de las mentiritas, pues, de esas mentiras, ¿verdad? Que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Y decir, es que yo no puedo. Es como aquella persona que tiene el impulso de comprar y de gastar y que la situación financiera de ellos ha llegado difícil, pero es que no puedo dejar de comprar, ¿verdad? Es aquella obsesión, aquella cosa que nosotros decimos no podemos. Entonces viene el apóstol Pablo y en esos 2 versículos le está diciendo, ¿verdad? ¿Cómo no? Sí podés quitarte esto, podés, porque Dios te ha dado un espíritu de ¿qué dice? De dominio propio, te ha fortalecido. Él puede fortalecer tu voluntad. Y sí podés porque todo lo podés hacer en Él. No lo podés hacer en vos, en tu fuerza. Todo lo podés hacer en Él. Ese es el sentido que le está dando. Y ese es el sentido para que usted y yo debemos de crear esa disciplina de nuestra voluntad. Y yo quiero ir cerrando, ¿verdad? Porque es bien importante cuando nosotros vemos la palabra y vemos cómo nos alimenta, ¿verdad? En este sentido, hemos estado compartiendo de qué es lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo y cómo él le estaba diciendo, vos podés fortalecer esa voluntad para no hacer esto. Vos podés fortalecer tu voluntad para hacer esto o para hacerle frente a esto o para lograr esto, ¿verdad? Ese es el sentido. Entonces la palabra está. Pero ¿qué es lo que sucede cuando a pesar de eso, de que nosotros conocemos la palabra, conocemos ese sentido que el apóstol Pablo nos está diciendo, ¿verdad? Y nosotros aún persistimos nosotros en seguir practicando eso que practicamos. Cuando no podemos nosotros quitarnos esas malas mañas, cuando no podemos nosotros quitarnos esos malos hábitos, cuando nosotros no podemos decir no. O cuando nosotros no pudimos decir sí, no pudimos aceptar algo. Ese es el problema. Conocemos nosotros el sentido de la palabra, conocemos lo que dice la palabra, lo que te dice, lo que Dios te manda a decir, pero aún así estamos practicando las cosas. Eso es lo difícil. Yo digo, hoy no lo voy a hacer, hoy no lo voy a hacer, hoy no lo voy a hacer y termino haciéndolo. Hoy no voy a ir. No voy a ir ahí donde no debo de ir y termino yendo. Hoy no le voy a llamar por teléfono. Hoy no le llamo por teléfono y termino llamándole. Hoy si viene le voy a decir que no y termino diciéndole sí. Conocemos nosotros la palabra, el sentido de la palabra. Y a veces lo estamos practicando. ¿Por qué? Porque nosotros hemos desarrollado una voluntad firme. Nuestra voluntad es débil. Frente a lo que está, nosotros cedemos. Yo quiero ir cerrando en esta oportunidad. Hay tantas situaciones que nosotros como cristianos, que en por diferentes causas, ¿verdad? Dentro de la iglesia, nosotros como cristianos vamos adquiriendo ciertas responsabilidades, ¿verdad? Entonces, si esas ciertas responsabilidades y el servicio que nosotros damos aquí dentro de la iglesia, que uno va adquiriendo esa posición, ¿verdad? De servidor, de liderazgo, de esto y de lo otro, a veces nos crea a nosotros un compromiso, ¿verdad? Un compromiso si usted comparte en sus células, si usted, en fin, sirve. Pero usted y Dios saben cuáles son aquellas cosas que aún tiene usted, que la practica, que lo practica. Tal vez no sea nada de lo que yo le acabamos de hablar aquí.
Tal vez usted no fuma y usted dice, no, yo no fumo. Tal vez usted dice, no, no, yo no miento. Pero cuántas cosas de nosotros tenemos, ¿verdad? Que aún estamos sirviendo y dando y todavía tenemos eso. Miren, hay cosas que cuestan quitarlas. Te llegan allí y como les dije al principio, lo hacemos nosotros consciente lo hacemos. En el caso personal, habían malos hábitos y situaciones que yo sirviendo, yo aún las tenía. Aún las tenía. Y tarde o temprano Dios nos la revela, Dios nos la dice. A través de un sinfín de cosas, Dios te está revelando a vos, te está diciendo, mira, no estés practicando eso, ya basta. Ya es necesario que te quites eso. A través de diferentes situaciones. Entonces, en mi caso también no fue diferente, ¿verdad? Pero a veces uno sabe y siente uno que no va a poder porque está tan acostumbrado a hacer eso. Mire, yo una vez, recuerdo, me puse a leer. Por cierto, yo al mediodía, yo siempre tengo esa costumbre yo de que yo como en mi trabajo, yo rápido como y yo me pongo a hacer algo de lo ministerial, algo de la iglesia, y si no tengo algo que hacer, yo leo algo. Y yo recuerdo yo que esa vez estaba leyendo yo un testimonio, ¿verdad? Estaba leyendo yo en mi máquina. Y decía, cómo exponía cómo nosotros a veces, como cristianos, con conocimiento nosotros de la palabra y que practicamos esas cosas en lo oculto o como sea, cómo nosotros hacemos a un lado la sangre y el sacrificio de Dios. Cuando Dios envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros, lo hizo para dar salvación. Para dar salvación y para que usted y yo fuéramos libres, para que tuviéramos libertad. Él pagó un precio para que usted y yo pudiéramos ya no ser esclavos del pecado. Pero, ¿cómo? Decía ahí, y a mí me dolió, créanme, a mí me dolió, quizás yo no se los esté diciendo de la forma que estaba escrito esa vez, a mí me dolió, pero ¿cómo nosotros llegamos a ser tan sin pena, por no decir otra palabra, que nosotros, conociendo el sacrificio que Dios hizo, la sangre de su Hijo amado por la libertad de nosotros seguimos practicando eso? ¿Cómo nosotros podemos hacer a un lado? ¿Cómo yo puedo estarle diciendo a Dios a través de mi servicio, a través de mi asistencia a los cultos, a través de mi participación como cristiano, yo estarle diciendo y alabando a Dios, pero por otro lado, yo teniendo esas cosas, porque no puedo quitármelas, haciendo de menos el sacrificio de Dios, el sacrificio de su Hijo? No hubo algo peor, ¿verdad? No pudo haber habido algo peor para cubrir mis pecados, ni para darme libertad, que la muerte del Hijo de Dios. Y esa muerte del Hijo de Dios lo hizo para que usted y yo fuéramos libres, para que usted y yo ya no practicáramos nosotros nada que rompa esa comunidad con Él, para que nosotros no practicáramos nada que rompe la santidad, que ofende la santidad de Él. Por eso murió Él. Entonces cuando vengo yo y empiezo a ver y me empiezo a hacer mi radiografía y empiezo a ver cosas que yo no me he querido quitar, entonces aquí ya no dice, ya no me he podido quitar, hoy ya no,
que yo no me he querido quitar, porque ya el apóstol Pablo nos dijo que Jesús, a través de nacer de nuevo, ya nos dio el Espíritu, el dominio propio. Ya nos dijo que nosotros podemos hacerlo en Él. Entonces, ¿qué significa? A estas alturas, lo que usted y yo no nos hemos quitado, hermano, es porque no lo queremos quitar. Porque ya conocemos la palabra y recordamos nosotros el sacrificio de nuestro Señor Jesús y aún así persiste. Ese es el panorama que nosotros tenemos. Entonces, digo yo me puse a pensar esa vez. Yo no le voy a decir qué era aquella cosa que me estaba dañando a mí y que yo practicaba. Yo esa vez lloré y dije yo, ¿cómo yo? Él dio la vida por mí. Él me ha dado gozo. Él me ha dado salvación. Él me ha dado paz. Él me ha dado tranquilidad. Su misericordia ha estado conmigo siempre. Su fidelidad ha estado siempre conmigo. Y vengo yo, le respondo con eso. No, dice, no es justo. No es justo que Dios haya dado a su Hijo por hacerme libre y yo no quiera liberarme de eso, de ese vicio, de esa debilidad, de eso. Solo porque no tengo la disciplina de la voluntad. Solo porque yo no quiero hacerlo. No es justo. Yo esa vez lloré y dije, Señor, perdóname. ¿Y sabe qué? Cuando de repente viene a la mente, ¿verdad? Eso, yo solo de eso de acuerdo. Es justo que Dios haya enviado a su Hijo porque yo haya sido libre y venga yo, tome de menos y practique eso. No, hermano. Usted y yo, Dios dio un precio por su vida y por la mía. Y dio un precio por su salvación y para que usted sea libre. No podemos nosotros menospreciar ese sacrificio. ¿Cómo lo menospreciamos? Practicando esas cosas que usted y yo sabemos que no le agradan a Dios. Yo quiero que se ponga de pie. Quiero que se ponga de pie y yo quiero que meditemos todos. ¿Qué cosas son aquellas que usted ha cedió, no pudo soportar y como dicen ahí, me caí, lo practiqué, lo hice? Uno, ¿qué cosas son aquellos hábitos o debilidades que usted practica, pero que usted sabe que no están conforme a la voluntad de Dios? ¿Qué cosas usted? Tal vez será las mentiritas que hemos hablado, tal vez ha de ser la murmuración, quizás sea los pensamientos malos, quizás sea de que usted de repente de vez en cuando le gusta ver cosas que usted sabe que no tiene que ver. Quizás usted todavía tiene aquello de vez en cuando de murmurar, de hablar de la gente. Tal vez usted tiene, qué sé yo, hermano, aquellas cosas que usted ha aprendido a vivir con ellas, sabiendo que no le son agradables a los ojos de Dios. Aquellas cosas que Dios, fíjese bien, por muy pequeñas que sean, Dios en esa muerte pagó por eso. Usted y yo no podemos ni tenemos el derecho de menospreciar el sacrificio de Dios, el sacrificio de su Hijo amado. No podemos. Y lo menospreciamos cuando cuando practicamos nosotros esas cosas, cuando hemos aprendido a vivir con eso, que ya no nos estorba. Esas mentiritas, esas cosas que no las hemos hecho y que decimos nosotros, es que no puedo. No, hermano, hoy no es que no pueda. El apóstol Pablo lo dijo claramente, o Dios a través del apóstol Pablo lo dijo claramente. Usted y yo sí podemos, porque Dios nos ha dado espíritu a nosotros de ese dominio propio. Y sí podemos
porque en Él todo podemos. Y no es solamente por esto, por la palabra, sino que es por la palabra y por el sacrificio que Él hizo. Eso es lo que le da vida a esta palabra. Y eso es lo que nosotros, lo que usted y yo debemos de tomar para quitarnos eso. Usted y yo necesitamos tener una voluntad firme, hermanos. Los padres, los hombres, necesitamos tener una voluntad firme que nos haga a nosotros decir no, no lo hago, no cedo a las presiones, decir no porque lo hacen otros, decir no porque sabe que le desagrada a Dios, decir no porque Él por eso pagó por usted, por eso derramó su sangre. Tenemos nosotros de tener esa disciplina de la voluntad y lo podemos hacer porque Dios dice que ya nos lo dio, usted y yo. No hay excusa, hermanos. Podemos poner una y mil excusas. Es que no puedo, es que soy débil. Esas son las expresiones que decimos a veces. Es que me cuesta. Y lo que está diciendo es cierto, pero no es con sus fuerzas, sino en las fuerzas en Él. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo podemos resistir, hermano, lo podemos resistir. Han sido situaciones tan difíciles que yo le podría contar a usted que las he quitado y a mí me ha costado, hermano, me ha costado sinceramente, me ha costado. He tenido problemas. Han habido problemas en mi matrimonio, hubieron problemas en matrimonio, con muchas cosas. ¿Por qué? Porque decía que no podía. Pero yo recuerdo ese día que habían esas cosas, yo me las quería quitar. Yo sentía que le dañaba a Dios. Yo no sé con qué siente usted que daña a Dios. ¿Será que usted es de las personas que tiene esos malos pensamientos? ¿Será que en lo oculto usted le gusta hacer cosas que usted sabe que le desagradan a Dios? Usted está desagradando a Dios. Usted está rompiendo esa comunión con Él. ¿Y sabe qué? Dios ya hizo la parte de Él. Él le dio el espíritu ¿de qué? De dominio propio. Él ya se lo dio. Es a través de su voluntad, de esa disciplina de su voluntad que usted tiene que aprender a decir. Nadie va a decir no. Nadie va a decir no por mí. Quien tiene que decir no soy yo. Nadie va a decir sí por mí, sino que soy yo el que debo tener esa voluntad firme. ¿Por qué no inclinamos nuestros rostros y le decimos, Señor,